Bienvenidos a Frontera Geek. Habiendo terminado ya la primera temporada de la exitosa serie Chucky del canal Sci-Fi, el día de hoy les traemos la parte 1 de un resumen con notas y referencias que ayudarán a conectarla mejor con la extensa historia narrada en las 7 películas previas. Siendo Chucky uno de nuestros personajes favoritos, definitivamente tenemos que cumplir con tener un registro de la nueva historia que se ha hecho parte de la continuidad de la saga. Así que, vamos con el resumen. Como siempre, antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en nuestro trabajo. Muchas gracias, amigos. La nueva serie de Chucky se ubica cronológicamente después de la 7ª película de la saga, es decir, después del culto de Chucky. Y si bien tiene el propósito de extender aún más la ya bastante larga historia del muñeco diabólico, también estuvo pensada en desarrollar más al personaje, por lo que nos dieron facetas nunca antes vistas del desalmado Charles Lee Ray, es decir, su vida antes de convertirse en Chucky. Habiéndoles traído ya un video específico sobre todo el pasado de Charles, el día de hoy nos centraremos en la historia actual, la nueva campaña de muerte desatada por el muñeco diabólico. Empecemos. It's showtime. Este nuevo capítulo de la historia se desarrolla en el ya conocido pueblo de Hackensack, el lugar donde se inició todo. Jake, un adolescente con un aparente gusto especial por lo vintage, encuentra un muñeco Good Guy en una venta de garage y decide comprarlo para utilizarlo en su peculiar hobby, la construcción de esculturas usando piezas de muñecos antiguos. Detalle: por si se preguntaban cómo es que Chucky llegó a ese lugar a partir de los eventos de la última película, basta con que prestemos atención al inicio de esta escena, donde una mujer vestida de rojo cubriéndose el cabello pasa caminando y sale del escenario. Creo que ya todos saben de quién se trata, pero si no es así, ya se darán cuenta más adelante. Con el prematuro fallecimiento de su madre, su vida era complicada. Su padre Luke había caído en la bebida y tenía una relación bastante tensa con él, al punto de destruir sus esculturas en un ataque de ira y bajo los efectos del alcohol. Teniendo que deshacerse de los muñecos para evitar más problemas, decide poner en venta al Good Guy, por lo cual se lo lleva a la escuela para salvaguardarlo de los impulsos de su padre. Y desgraciadamente para Jake, el entorno estudiantil no era mejor que el de su casa, puesto que tenía una fuerte enemistad con su primo Junior y era objeto de burlas por parte de su novia, Lexi. Razón por la cual, después de aceptar guardar el muñeco de Jake en la escuela, su profesora de ciencias cita a Lexi para ordenarle que deje de bullear a Jake, situación en la que el muñeco exhibe su esencia sobrenatural por primera vez. La tensión, sin embargo, se rompe cuando la profesora y la directora ingresan al laboratorio, y Lexi, muy perturbada, se retira. Después de eso, el muñeco es guardado en uno de sus armarios. Aquella noche, Jake recibe una llamada de alguien aparentemente interesado en comprarle el muñeco. Sin embargo, la persona pasa de preguntar sobre su estado a hacerlo sobre su nombre, si es que ese muñeco se llama Chucky, si es que le han ocurrido cosas extrañas estando cerca de él, si es que ha revisado que el muñeco esté con las baterías. Pero la llamada se corta abruptamente dejándolo intrigado, por lo que decide usar la internet para averiguar sobre lo que le dijeron por teléfono, encontrando así el caso de Andy Barkley y el supuesto muñeco asesino. Aunque la respuesta a esta pregunta ya se acaba de formular, ¿saben quién fue el que llamó a Jake preguntando por el muñeco? Si no, lo veremos más adelante. Where the hell's Andy? Al día siguiente, Jake se dispone a irse a la escuela, dándose con la sorpresa de que su padre encontró al muñeco en su casa, momento en el que decide revisarlo, dándose con la sorpresa de que este no tenía baterías. Evidentemente asustado, echa a Chucky a la basura y se va a la escuela. Paréntesis. Recordemos que la primera vez que Chucky es descubierto por la madre de Andy Barkley es exactamente de esta misma manera, al corroborar las baterías.
Recuerden que el nombre original de estas películas iba a ser The Batteries Are Not Included, es decir, las baterías no están incluidas. Pero si no recuerdas ese dato es porque no has visto nuestro primer video de la saga, y Chucky tiene algo que decir al respecto. No fucking way! Por otro lado, para Chucky, ser echado a la basura es ya algo de ocurrencia regular, no solo al camión de la basura, sino también al bote, tal como en la segunda película donde es Kyle quien lo arroja, o en La maldición de Chucky, donde este es arrojado a la basura por Sarah Pierce. Pobre Chucky, las mujeres siempre lo han basureado. This means war. Aquel día, Jake asiste como parte del público de un festival de talentos a los estudiantes, ocasión que Lexi intenta utilizar para seguir humillándolo. Sin embargo, la repentina aparición de Chucky cambia toda la situación. Jake toma al muñeco y aparentemente lo escucha hablar. Es así que sube al escenario del festival y simula un espectáculo de muñeco de ventrílocuo con Chucky, quien evidentemente hablaba a voluntad propia. No solo usando su sarcasmo y humor negro para ganarse a la audiencia, sino también aprovechando el celular perdido de Lexi para obtener información, burlarse y humillarla públicamente. Lamentablemente, Chucky no pudo mantener la compostura y terminó insultando y siendo grosero con el público, por lo cual Jake fue amonestado. Y por esto, ya en la noche, el muchacho es reprendido e incluso agredido físicamente por su padre, quien le quita el muñeco y lo castiga. Pero es entonces que se corta el fluido eléctrico, y cuando Luke baja al sótano a revisar los fusibles, cae en la trampa de Chucky, siendo electrocutado cuando este derrama junto a un cable de energía el licor de su botella. Jake atestigua la muerte de su padre. Paréntesis. Durante la serie de Chucky se hacen muchas referencias a películas slasher y de terror, y creo que el hecho de que Chucky, teniendo tantas formas de mojar el suelo, haya decidido vomitar de una manera tan potente, bien podría ser tomado como referencia al Exorcista. Y bueno, si no creen lo mismo que yo, la tragedia obviamente atraería la atención de la policía, quien después de interrogar a Jake lo entregaría en custodia de su tío Logan y su familia. Y ya en su casa, mejor dicho, en su mansión, Chucky se revelaría ante él, no solo como un muñeco sobrenatural, sino como el mismísimo Charles Lee Ray. Algunos días después de la tragedia de su padre, Jake regresa a la escuela, recibe algunas condolencias e incluso es invitado a una fiesta de Halloween. También entablaría una aparente amistad con Devon, el joven autor de su podcast favorito, Hack and Slash, quien le dice que lo verá en la noche, en la fiesta. Mientras eso sucedía, en la mansión de la familia de su tío, Chucky asesinaba a la ama de llaves. El extraño accidente atrae la atención de la policía, quienes empiezan a desarrollar aún más sospechas sobre Jake, dada su cercanía con los dos extraños y recientes accidentes. Jake encara a Chucky por la muerte de la mujer, pero este niega su culpabilidad, desviando la atención a lo que leía del diario del muchacho, una evidente fijación por Devon, lo cual lo lleva a revelarle que el mismo Chucky tenía un hijo al que inicialmente describe con un término despectivo, para luego terminar definiéndolo como de género indefinido. Paréntesis. En este punto, Chucky evidentemente se refiere a Glenn o Glenda, personaje de la quinta película, Seed of Chucky o El hijo de Chucky, quien en ese momento representó la lucha interna que tuvo el escritor de toda la saga, Don Mancini, durante cierta etapa de su vida en la que tuvo que definir su propia sexualidad. Esto, según lo que él mismo ha revelado. Claro que ahora, ese tema ha sido aún más desarrollado en el mismo personaje de Jake, pero eso lo veremos más adelante. Lo que debe quedar claro es que esa referencia corrobora que la película de El hijo de Chucky, por más irrelevante que parezca, es parte del canon de la saga. Ahora sí, continuemos. Chucky continúa negando haber asesinado al ama de llaves, poniéndole en claro que si hubiera querido matar a alguien, incluyéndolo a él, hubiera podido hacerlo durante la semana que habían pasado en esa casa. Pero eso no era lo que quería hacer. Sus planes apuntaban a algo mucho más grande. Según él, solo quería ayudarlo a resolver su problema con Lexi. Por otro lado,
En casa de ella, su hermana menor exhibía una fuerte fijación por el muñeco que había visto en el show de talentos. Llegada la noche, Jake se desespera al ver que Chucky había desaparecido y sale en su búsqueda, mientras en la calle, el pequeño psicópata usaba una máscara y se hacía pasar por un niño pequeño para llegar hasta la fiesta donde encontraría a Lexi. Nota: la máscara que Chucky usa es inconfundible, Hello Kitty, elección hecha debido a los muñecos crossover que eran ofertados en Universal Studios de Japón. Curiosa elección para el mix, ¿cierto? You gotta be fucking kidding me. Habiendo llegado ya a la fiesta, se pondría a jugar videojuegos con su pequeña hermana, mientras le sembraba la macabra idea de que asesinar no era tan malo como decían. Jake, habiéndose encontrado con Devon, pasa un terrible momento al entrar al salón principal y ver que Lexi se había disfrazado como si fuera su padre, simulando ser electrocutado. Tremendamente humillado y contrariado, Jake regresa a la fiesta para encarar a Lexi, pero finalmente opta por detener a Chucky cuando éste se disponía a asesinarla. Sin embargo, la manipulación de Chucky empieza a hacer efecto en Jake, quien aparentemente comienza a considerar las sugerencias de Chucky como opciones viables para solucionar sus problemas. Paréntesis. En el momento en que Jake y Devon quedan encerrados en el armario durante la fiesta, Jake se asusta al ver a alguien que parecía ser Chucky, pero al moverlo se percata de que era un maniquí con una máscara de hockey. Evidente referencia a Jason Voorhees de Viernes 13. Sigamos. Los recientes acontecimientos conducen a que la detective Evans, la madre de Devon, empiece a recabar información sobre Jake, dada su coincidente cercanía con todos y cada uno de los extraños accidentes que habían tomado vidas en Hackensack recientemente. Ese mismo día, usando una aplicación para rastrear el celular de Lexi, Jake empieza a seguir sus pasos, armado para cometer su primer crimen, hasta que en una pausa se abalanza sobre ella, solo para darse cuenta de que estuvo a punto de matar a su primo, quien ante su extraña actitud reacciona agresivamente y se aleja. En casa de Lexi, Junior llegaba y le devolvía su celular, lo que aclaraba por qué Jake siguió a la persona equivocada. Y además le pide que se disculpe con él, puesto que la burla de la fiesta había sido demasiado. Además de esto, Lexi encuentra a su pequeña hermana con una nueva crisis en la que rechaza toda interacción con su familia, encerrada en su obsesivo deseo de tener a Chucky, su nuevo mejor amigo, nuevamente con ella. Ante esto, Lexi busca a Jake y tras una breve disculpa le pide que le dé el muñeco para su hermana. Y si bien inicialmente eso generó una nueva pelea, influenciado por Chucky, Jake reconsidera la situación y decide llevarlo a casa de Lexi, sabiendo lo que eso significaba y por lo cual se retira angustiado. En la tarde, aún habiéndose quedado al cuidado de su hermanita, Lexi invita a sus amigos a su casa aprovechando la ausencia de sus padres y comienza una fiesta silenciosa. Nota: durante la fiesta, Lexi le canta a Caroline una canción para hacerla dormir, y la elección del escritor fue Don't Fear the Reaper, canción cuyo título significa No le temas a la muerte, usando la palabra muerte para denominar a la entidad otrora conocida como la Parca. Si bien esto es interesante teniendo en cuenta que había un pequeño pero carismático asesino diabólico suelto en la casa, lo más saltante es que ese tema original de la banda Blue Oyster Cult fue usado en varios films de terror, siendo uno de ellos la clásica Halloween de 1978. Durante la fiesta, Chucky acuchilla a uno de los muchachos sin que los demás adolescentes, perdidos en su viaje con audífonos, se percaten. Y es después que busca a Lexi para asesinarla, y durante el forcejeo, provoca un voraz incendio que rápidamente arrasaría con la casa. Sobre esto, hay que señalar que Chucky, teniendo tantas formas distintas de asesinar a Lexi, eligió intentar ahorcarla con un cable, y de este modo, estaría haciendo referencia a su identidad original. Recordemos que Charles Lee Ray era conocido como el estrangulador de Lakeshore. Y una vez más, si no estabas al tanto de ese dato, es que no viste nuestro primer video de la saga. Don't fuck with me. Aquella noche, el hospital de Hackensack estaba abarrotado.
Jake recorría los pasillos viendo las consecuencias de sus actos, los heridos y las familias de todos aquellos que habían sido afectados. Y es frente a la habitación de cuidados intensivos donde era atendida la pequeña Caroline, lugar en el que es sorprendido por Lexi, quien habiendo sobrevivido, lo encara diciéndole que el culpable de todo el desastre de esa noche era Chucky, el muñeco. Lexi y Jake discuten cuando este le revela que tenía conocimiento sobre la esencia sobrenatural de Chucky, más aún cuando acepta que él mismo le entregó el muñeco para que éste acabara con ella. Sin embargo, ante la amenaza que su existencia aún suponía, ambos dejan de lado su enemistad para ir en busca de Chucky y acabar con él definitivamente. Paréntesis. Mientras Jake esperaba en el hospital, hay un momento en que una pequeña pelota choca contra su pierna, y aunque luego pareció no haber nada negativo al respecto, ese pequeño detalle es una referencia a otro clásico atemporal del cine de terror, The Shining, El Resplandor, donde el pequeño Danny Torrance pasa por una experiencia similar, pero con un trasfondo mucho más oscuro. Curiosamente, la mujer que recogió la pelota sería vista nuevamente con un bebé cuya vestimenta era más que inconfundible. Mientras tanto, en el hospital, la detective le revelaba a su hijo que su compañero había muerto por múltiples puñaladas y que debía tener cuidado. Del mismo modo, les revela la verdad a los padres de Junior y de Lexi, a quienes adelanta que necesitará sus declaraciones para desarrollar la investigación. En su propia habitación, Devon, intrigado por las preguntas de su madre, comienza a investigar en internet si existía alguna relación entre los muñecos Good Guy y algún crimen, encontrando así la leyenda urbana de Charles Lee Ray y Chucky. Por otro lado, mientras buscaban en el lugar del incendio, los resentimientos entre Jake y Lexi afloran, provocando una nueva discusión en la que ella tropieza y cae del balcón, siendo sostenida a duras penas por Jake. Momento en el que aparece Chucky, totalmente desfigurado, con la mitad de la cabeza y cuerpo quemados y derretidos. Jake hace lo posible por sostener a Lexi mientras Chucky intenta hacerlo ceder y cumplir con ese deseo oscuro por el cual se dejó llevar algunas horas antes. Pero entonces reacciona y niega las palabras de Chucky, afirmando que no es como él no es un asesino. Y entonces logra subir a Lexi y ponerla a salvo. Justo después, un policía ingresa a la mansión, tomando a Chucky por petición del padre de Lexi, quien le pidió que lo lleve al hospital para dárselo a la pequeña Caroline, y sabiendo la verdad sobre el muñeco, ambos lo siguen intentando detenerlo. Nota: cuando el policía encuentra al muñeco, al verlo, lo describe como un muñeco mente feo. Son of a bitch! Y lamentablemente para el amor propio de Chucky, esa no fue la primera vez que le dijeron eso. Ugly doll. Fuck you. Todos llegan nuevamente al hospital en el vehículo policial, pero Jake es retenido por la detective Evans, siendo Lexi la que va tras el policía que llevaba el muñeco asesino donde su hermana. Ya dentro del hospital, Lexi pierde el rastro del policía y del muñeco, y mientras los buscaba, encuentra a Devon, quien le comparte lo que descubrió sobre Charles Lee Ray, por lo que ella también le revela la verdad sobre lo que había ocurrido esa noche en su casa. Y mientras Jake estaba acorralado, siendo interrogado por la detective, Chucky, ya en la habitación de Caroline, aprovechaba un descuido del muy distraído policía para atacarlo lanzándole un bisturí, y luego, teniéndolo ya a su merced, asesinarlo. Sería después de eso que Chucky desconectaría los instrumentos que sostenían a la pequeña Caroline, activando una llamada de emergencia en el hospital que interrumpe el interrogatorio de Jake, quien acude al lugar junto al detective y el personal médico, y de ese modo encontrando así el cadáver del policía. Y mientras la detective inspeccionaba a su compañero, Jake, Lexi y esta vez Devon observaban al deformado Chucky, el cual se revelaba ante ellos, haciéndoles un típico gesto en señal de desafío. Y decimos típico porque Chucky lo ha repetido en su larga historia ya múltiples veces, como ya habrán podido darse cuenta. Al día siguiente, la pequeña Caroline despierta y pide que le regresen a Chucky. Entonces su padre toma al muñeco recuperado del incendio y se lo presenta, generando en la niña una muy comprensible e intensa reacción de susto. Paréntesis.
¿A quién se le ocurre intentar darle a una niña un muñeco con esta apariencia? What are you, fucking nuts? Siendo ya incapaz de consolar a Caroline, su padre decide tirarlo a la basura, nuevamente. There is a limit to how much I can take. Al enterarse, Lexi, Jake y Devon empiezan su búsqueda en el sótano del hospital, sin éxito. Una nueva referencia, esta vez a Saw, el juego del miedo parte 2. Y es que dicha cinta tiene una escena en que una mujer es lanzada a un agujero lleno de jeringas usadas. Exactamente igual que Chucky después de ser echado a la basura. Solo que en su caso, este parecía disfrutarlo. Ya en la escuela, la nueva relación de amistad y confidencias entre Devon, Jake y Lexi genera desconcierto en Junior, quien intenta hacerse parte de la conversación y compartir, quedando aún más desconcertado cuando ni siquiera su propia novia respondió positivamente a su interacción. Por otro lado, Jake y Devon, unidos en la misma cruzada, comenzaban a estrechar lazos afectivos. Ya habiendo pasado un tiempo desde el incendio, Lexi y su familia regresan a habitar su casa, donde su padre le regala a Caroline un nuevo muñeco Good Guy. Ante tal situación, la espantada Lexi le toma una foto para informar a sus aliados sobre el nuevo avistamiento. El mensaje de Lexi es recibido por Jake durante la cena, situación que pone a Junior celoso y que genera aún más tensión en el entorno familiar de sus tíos y su primo. Aquella noche lluviosa, Caroline jugaba con su nuevo amigo, Tommy, mientras era observada desde fuera por la espectral figura deforme de Chucky, quien unos momentos después sería encontrado por su padre, tendido en el suelo al lado de la cama de Caroline. Al observar a la niña jugando con Tommy, Chucky parecía sentimental, casi triste, y la escena era increíblemente similar a la del pasado de Lotso en Toy Story 3. Al ser visto por Lexi mientras su padre lo sacaba para echarlo nuevamente a la basura, ella les informa a Jake y Devon, quienes se ponen en camino, y mientras tanto, Chucky es echado a la basura, nuevamente. You gotta be fucking kidding me. Al llegar a la casa de Lexi, los tres se preparan y meten al muñeco en un saco dentro del cual le dan una terrible paliza que lo deja hecho pedazos. La victoria parece haber sido alcanzada por los adolescentes. Al amanecer, Jake y Devon respiran un nuevo aire de libertad que les permite expresarse sus sentimientos mutuamente. Algunas horas después es revelado que la madre de Junior padecía una enfermedad terminal de la cual su familia aún no sabía nada. Y por otro lado, hacen finalmente su aparición Tiffany y Nika Pierce, la mujer poseída por Chucky, quien aparentemente pierde el control sobre su cuerpo al ver un cuchillo manchado de sangre. Nika vuelve en sí y se revela que entre el final del culto de Chucky y los eventos actuales había pasado solo un pequeño lapso de 2 semanas. Ella intenta liberar al muchacho, quien al tener uno de sus brazos disponible, la golpea, haciendo que sea Chucky quien tome el control sobre el cuerpo de Nika nuevamente. Como era de esperarse, eso no saldría bien para él. Aquella noche, la madre de Lexi, como alcaldesa, se presenta en el teatro de la escuela ante los ciudadanos para hablar sobre las medidas de seguridad que su gestión implementaría ante los recientes accidentes y asesinatos que habían estado ocurriendo en el pueblo. Y es entonces que Chucky revela estar aún vivo al lanzar al escenario la cabeza de la directora de la escuela, develándose que había traspasado su alma al muñeco Tommy de Caroline y que el muñeco que Jake y los otros habían destruido era solo eso, un muñeco. Cabe señalar que la forma en que el cadáver de la directora es exhibido es una clara referencia a la serie de Hannibal, en la que el Dr. Lecter exhibe a una de sus víctimas de manera similar. Si les gustó este video, no olviden ver la segunda parte de este resumen y lista de referencias para ver todos los detalles y conexiones que hay detrás de los últimos capítulos de la temporada. I'll be back. I always come back. Recuerden que en el canal tenemos un video sobre el origen y todas las curiosidades detrás de la saga, la línea temporal y la narración de todos los eventos de las películas y el nuevo añadido de la historia de Charles Lee Ray, es decir,
la historia completa de Chucky, disponible en el canal para ustedes. Esperamos que este video les haya gustado. Déjennos su like, compártanlo, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.